Hola, buenos días. Yo soy Alejandra Caballero, residente de segundo año de psiquiatría. El día de hoy voy a presentar la sesión bibliográfica. Me supervisa la doctora Lorena Bores y también quiero agradecer al ingeniero Cortés por toda la asesoría que me dio en la parte de metodología. Vamos a comenzar entonces. En esta presentación vamos a hablar primero de suicidio respecto a su definición, prevalencia según datos de la OMS, comorbilidades, relación con trastorno bipolar, y luego de ahí vamos a brincar a la prevalencia de suicidio en trastorno bipolar, genética, factores de riesgo, tipos y tratamiento de manera muy breve. Vamos a abarcar después artículos relacionados al tema y finalmente el artículo principal. En cuanto a suicidio, lo podemos definir como que es el acto de causar intencionalmente la propia muerte. Datos de la OMS nos dicen que 800,000 muertes a nivel mundial por año se dan debido a esta causa. Es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. 79% de los suicidios en todo el mundo ocurren en países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, y la tasa mundial reportada de suicidio es de 16 por cada 100,000 habitantes. De estos, mujeres son 100 por cada 100,000 y 18 por cada 100,000 en cuanto a hombres. Unos datos en cuanto a nuestro país. Del 2000 a 2016 se reportaron 83,490 muertes por suicidio. Del 2000 al 2015 la incidencia creció hasta 84.8%. De esto, Jalisco y Estado de México son los estados que tienen más muertes totales desde el año 2000 registrados por esta causa. Esto de acuerdo a la Dirección General de Análisis Legislativo del Senado de la República. En 2016, la muerte por suicidio representó el 41.2% en jóvenes de 15 a 29 años en nuestro país. El 90% de los suicidios consumados cumplen criterios para padecimientos psiquiátricos. De estos, hasta el 60% tenían un trastorno del afecto, 41% uso de sustancias y un porcentaje también importante de trastornos de personalidad, sobre todo del clúster B. Dentro de los trastornos del afecto, el trastorno bipolar se ha asociado con el más alto riesgo de suicidio, con una relación de 3 a 1 en comparación de la población general, la cual se reporta como un 35 a 1. Debido a esto, es imperativo identificar si los factores de riesgo se correlacionan con riesgo suicida y suicidio en pacientes con este padecimiento. En pacientes con trastorno bipolar, la tasa promedio es de 10 a 30 veces mayor que en la población general. Esto significa que 0.2 a 0.4 personas por cada 100 al año fallecen por esta causa. Hablando un poco de la genética, se ha reportado que la historia familiar, familiares de primer grado son los que tienen el factor de riesgo más fuerte. La heredabilidad de suicidio se ha reportado hasta en un 40%, y respecto a los circuitos alterados en este padecimiento, se ha reportado que el sistema serotoninérgico está muy involucrado, sobre todo el gen del receptor 5-HTR1A y A2. La impulsividad, que es un componente importante en esta entidad, pues se ha reportado que se debe a una disregulación de sistemas de serotonina y dopamina. Esto conlleva a un aumento en el riesgo suicida y la severidad del intento. En esta tabla podemos ver, de acuerdo a lo que nos reportan las guías CANMAT del 2018, que el sexo siempre va a ser un dato importante que debemos de tomar en cuenta en estos pacientes. El lado izquierdo de la tabla nos muestra los intentos de suicidio y el lado derecho las muertes por suicidio. Aquí podemos ver que las mujeres tienen mayor prevalencia en los intentos, mientras que los hombres fallecen más por esta causa. También la edad es algo que debemos de tomar en cuenta, ya que en personas más jóvenes se reportan los intentos y en personas mayores ya como tal una muerte por suicidio. En cuanto a las comorbilidades psiquiátricas, también es un factor que se ha reportado mucho en la literatura, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, de ansiedad y sobre todo consumo de sustancias. Finalmente, en la parte de abajo del lado derecho, podemos ver que intentos suicidas previos también son factores importantes que debemos de tomar en cuenta, así como la historia familiar.
En cuanto a los tipos de trastorno bipolar, pues la literatura ha reportado resultados variables. Podemos decir que en los intentos suicidas en el tipo 1 se presentan más en los episodios mixtos o depresivos, mientras que en el tipo 2 se presentan predominantemente en los episodios depresivos. En cuanto a pacientes cicladores rápidos, los hombres tienen mucho más historia de intentos suicidas que las mujeres, con una relación de 3 a 1.5, ya el doble que las mujeres. Pero en general la literatura hasta ahora nos ha hablado de que las mayores tasas de suicidio se dan en pacientes tipo 2 en todas las fases del padecimiento. Por eso concluimos, de acuerdo a la literatura en general, que el mayor riesgo de suicidio consumado lo tienen los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Sin embargo, Schaeffer reportó en un estudio que finalmente concluye que el riesgo de presentar intentos no varía dependiendo del tipo. Esta gráfica que nos muestra en las guías CADMAT del 2018 nos habla de que todos los pacientes con trastorno bipolar que tienen registrados, hasta el 43% llegaron a presentar ideación suicida en un momento de su vida, un plan suicida en el 21% y hasta un 16% presentaron ya como tal un intento de suicidio. Esto nos lleva a pensar que tenemos que estratificar formas para abordar el diagnóstico de manera un poco más específica, tanto el riesgo suicida, la valoración del riesgo y la prevención de este. Vamos a hablar rápidamente acerca del tratamiento de manera muy breve, empezando por los antidepresivos y los antipsicóticos. Las guías CADMAT nos dicen que en esta tabla podemos ver el manejo del episodio agudo en manía y remarcado con rojo podemos ver que la primera línea de tratamiento en monoterapia con el nivel de evidencia 1 es la quetiapina, el valproato y en tratamiento conjunto la quetiapina junto con litio y valproato o el aripiprazol con el litio y valproato. En cuanto al manejo del episodio depresivo agudo en pacientes con trastorno bipolar, la primera línea de tratamiento con el nivel de evidencia más alto es la quetiapina, el litio y la lamotrigina. Los círculos verdes totalmente rellenos son los niveles de evidencia 1 y en cuanto a la segunda línea de tratamiento, el valproato sigue siendo el que es más importante. Hablando del litio y de los estabilizadores del ánimo, se ha reportado que el efecto antisuicida del litio es mucho mayor al valproato y a la carbamazepina. Este disminuye las muertes por suicidio en estos pacientes, reduce el riesgo de muerte hasta un 60-80% y tiene como tal un potencial antisuicidio ligado a efectos directamente serotoninérgicos. En esta imagen podemos ver uno de los mecanismos de acción del litio, donde se ve que inhibe a la glucógeno-sintasa quinasa 3 beta, su actividad a 2 niveles. En el extracelular va a modular el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, va a regular la neurotransmisión y a nivel intracelular se va a encargar de reducir la inflamación, disminuir el estrés oxidativo, promover la neuroplasticidad y también va a tener una acción a nivel de genes clock. Todo esto también es reforzado por un grupo de trabajo del cual hablaremos un poquito más adelante, que se llama ISBD Task Force, en el cual ellos también reportan que el litio contribuye finalmente a la prevención de intentos suicidas y muertes por suicidio en pacientes con trastorno bipolar. Cuando consideramos un tratamiento para estos pacientes, debemos de tomar en cuenta el beneficio y el riesgo de los medicamentos que prescribimos debido a su toxicidad. ¿Por qué? Porque el método de autoenvenenamiento es el más común utilizado en estos pacientes. Debido a esto, un estudio reportado en el 2012 estudió la frecuencia de muertes por sobreingesta de medicamentos, en el cual reportaron que los antipsicóticos tienen el primer lugar como medicamentos utilizados para autoenvenenamiento y el litio es el último con los porcentajes más bajos de ello. Hablando rápidamente de la terapia electroconvulsiva, se ha reportado que es efectiva en la eliminación del riesgo suicida agudo en depresión severa. Está indicada en casos de síntomas agudos de duración breve, síntomas psicóticos o personas de mayor edad. Sin embargo, los datos en los jóvenes aún son inconclusos. Otros estudios reportan que en realidad no hay una significancia estadística en el uso de TEC en pacientes con depresión bipolar. Sí unipolar, pero en bipolar algunos reportan que realmente no. Pasando a la parte de tratamiento psicosocial y de psicoterapia, pues hay muchas terapias que se han reportado útiles en este manejo. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual es la que ha tenido más evidencia.
Estas se reportan más o menos en un periodo de 6 meses, dando 20 sesiones, y está recomendada como terapia adjunta de segunda línea para episodios depresivos agudos bipolares, aunque aún no hay evidencia para dar terapia cognitivo-conductual en episodios de manía. También se ha reportado la terapia dialéctico-conductual, focalizada en la familia, intervenciones grupales o apoyo individual. Sin embargo, estos no tienen el peso de evidencia que tiene la terapia cognitivo-conductual. Pasando a otro punto que debemos de hablar cuando abarcamos el tema de suicidio y trastorno bipolar, debemos de mencionar a la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar, abreviada como ISBD. Hasta el 2018, las guías nos decían que la estratificación que tenemos del riesgo suicida mediante herramientas clinimétricas han resultado poco específicas e insuficientes. Debido a esto, se dio a la tarea de formar un grupo, un proyecto el cual se llama ISBD, que busca ampliar la conciencia, educación e investigación en este tema. Abarca 60 países y el objetivo es promover la colaboración internacional del estudio. En esta sociedad se formó un grupo aún más específico dirigido totalmente al estudio de suicidio llamado Task Force on Suicide. Aquí trabajaron 20 expertos a nivel internacional y tuvieron como objetivo completar una revisión sistemática de la literatura disponible y conducir un metaanálisis y una metaregresión respecto a intentos suicidas y suicidios en TBP. Este es el artículo que está relacionado y es muy importante mencionar si hablamos de este tema. Fue publicado por Schaeffer y es justamente este metaanálisis y metaregresión. El objetivo de este artículo, de este trabajo, fue identificar y cuantificar las asociaciones demográficas y clínicas de intentos de suicidio y muerte por suicidio en individuos con trastorno bipolar. El método que utilizaron fue mediante el ISBD Task Force on Suicide, en el cual se realizó una revisión sistemática de artículos desde 1980 hasta el 2013. De ahí extrajeron 3 temas principales: el trastorno bipolar, intentos suicidas y suicidio como tal. Los resultados fueron estos. En esta imagen podemos ver cómo dividieron en 2 grupos a los pacientes, a las variables que se estudiaron. Fueron las variables asociadas con intentos de suicidio, las variables no asociadas con intentos de suicidio, variables asociadas con muerte por suicidio y las que no se asociaron. Nuevamente, el sexo es algo que brinca inmediatamente, ya que las mujeres es una variable que está muy asociada a los intentos, mientras que en los hombres la muerte por suicidio. La edad también es algo que ellos nuevamente reportan y es consistente con la literatura previa. Sin embargo, podemos ver en la parte de variables que no están asociadas al intento suicida, por ejemplo, el tipo de trastorno bipolar, lo cual es distinto a lo que ya habíamos mencionado previamente y lo que se habla mucho en la literatura. La historia de síntomas psicóticos o de psicosis también es una variable que ellos finalmente reportaron como algo que no se asocia a intentos suicidas, y el uso de cannabis. En sí, el uso comórbido de sustancias está reportado que está muy relacionado a intentos de suicidio en pacientes con trastorno bipolar. Sin embargo, en este trabajo extrajeron grupos específicos en donde separaron el tipo de sustancias y todas estaban relacionadas excepto la cannabis. En la parte de abajo, en las variables que no están asociadas a intentos de suicidio, nuevamente vemos la historia de psicosis e incluso el uso de cualquier sustancia. Entonces, este es un trabajo importante que debemos mencionar, ya que contrapone muchos de los resultados que pudiéramos encontrar antes en la literatura. Hablando ya propiamente del artículo, el artículo se titula Factores de riesgo para suicidio en trastorno bipolar, una cohorte de 12.850 pacientes. Se publicó en la revista Acta Psiquiátrica Escandinávica con un factor de impacto de 4.98. El objetivo fue investigar los factores de riesgo para suicidio en hombres y mujeres de una cohorte prospectiva de individuos con trastorno bipolar. Para los pacientes que fallecieron en este seguimiento, se buscó en la base del Registro Nacional Sueca, se llama Cause of Death Register. En cuanto al método, pues es un estudio observacional analítico de cohorte. Se utilizó el Registro Nacional Sueco de Trastorno Afectivo Bipolar del 2004 al 2013. Para el diagnóstico, en los pacientes que
con los que se estudió, se utilizó en el 53% el DSM-4 y en el 43% el SCID o el MINI. Estas fueron todas las variables que se estudiaron en el trabajo, desde sexo, edad, índice de masa corporal, antecedentes de intentos suicidas previos, antecedentes familiares, trastornos afectivos, el tipo de trastorno bipolar y finalmente la variable de desenlace fue el suicidio registrado, la cual se obtuvo del Registro Nacional de Causa de Muerte Sueca. Este registro abarca hasta el 99% de las muertes en este país, por lo que los casos que no se incluían en este registro pues eran los pocos. Los resultados fueron los siguientes. 12.850 individuos fueron incluidos en este trabajo, 4.844 hombres y 8.006 mujeres con trastorno bipolar. El tiempo de seguimiento fue de 1 a 10 años con un promedio de 4.05 años. De estos pacientes, 90 fallecieron por suicidio durante el periodo de seguimiento, 55 hombres y 35 mujeres. La edad promedio fue de 47 años en todos los pacientes. En estas gráficas podemos ver las características clínicas de los pacientes que se integraron al registro cuando llegaban y se tomaban sus datos y se dividieron finalmente en grupos de suicidio y de no suicidio. Lo que aquí nuevamente es importante recalcar es que en este estudio también se reporta el sexo como algo importante, con prevalencias más altas en hombres que en mujeres. También se tomó el tipo de trastorno bipolar en los pacientes, se llegaba y se registraban los datos. También se tomó en cuenta la educación, desde primaria no terminada a por lo menos 2 años de educación superior, lo cual finalmente no tuvo una significancia estadística relevante. La historia familiar de trastornos afectivos también se reportó, sin embargo, también fue algo que fue relativamente similar en ambos grupos. El inicio temprano de síntomas psiquiátricos antes de los 18 años también fue un dato que se tomó en cuenta, así como los medicamentos que tenían los pacientes hasta ese punto cuando empezó el registro. Los medicamentos que se tomaron en cuenta fue el litio, el valproato, la lamotrigina, antidepresivos y antipsicóticos. En esta imagen podemos ver todas las variables que se estudiaron con los resultados. Del lado derecho de la línea vertical negra podemos ver la significancia estadística de las variables, en donde el sexo masculino y el vivir solo fueron factores de riesgo con una significancia estadística. Los puntos negros son el total de pacientes, los azules hombres y las mujeres el color rosa. Aquí siguen las variables que se estudiaron, donde podemos ver nuevamente que los hombres tienen mayor peso en cuanto a cualquier episodio afectivo en el año previo para riesgo de suicidio y cualquier episodio depresivo en el año previo es más relevante en las mujeres con una significancia estadística importante. Aquí están las siguientes variables y podemos observar muy claro en cuanto a las condenas penales que las mujeres tuvieron mucho más prevalencia de este factor. También en los hombres, pero pues aquí realmente sí se disparó mucho más las cifras. También el intento suicida previo fue algo importante en ambos, sin embargo, aquí no varía tanto en el sexo, si podemos ver realmente la diferencia es muy poca. Finalmente, hasta abajo, la variable de tratamiento psiquiátrico involuntario fue también algo estadísticamente relevante, sin embargo, aquí pues los hombres tienen también un poquito más. El tratamiento psiquiátrico involuntario se refiere a cuando un juez da una orden de que un paciente tiene que recibir tanto tratamiento psicológico como tratamiento psiquiátrico. No es en sí que se dé, por ejemplo, una hospitalización involuntaria o algo así, es por una orden de un juez. En cuanto a las variables de trastornos psiquiátricos comórbidos, podemos ver que el trastorno de personalidad y el trastorno por uso de sustancias fueron los que se obtuvieron con mayor significancia estadística. En hombres en las sustancias y en las mujeres el trastorno de personalidad, lo cual consiste con la literatura previa que nos dice que en sí el trastorno de personalidad más de clúster B está relacionado a suicidios en este tipo de pacientes. Entonces, para la discusión, primero vamos a hablar acerca de los resultados que sí fueron consistentes con la literatura previa. Estos fueron pues el sexo masculino, los intentos suicidas previos, las comorbilidades psiquiátricas, de las cuales ya especificamos cuáles más, y el consumo de sustancias.
Sin embargo, los resultados que no fueron consistentes con los que se reportaron en otros estudios inicialmente fue el uso comórbido de sustancias. Hanson nos dice en este estudio que en los hombres sí es relevante y tiene una significancia estadística. Sin embargo, un metaanálisis reportado en el 2015 nos habla de que realmente no hay una asociación positiva con esta variable. También otro trabajo reportado en el mismo año nos dice que que está relacionado el uso de sustancias con los intentos, pero no con la muerte por suicidio. Hay un grupo que está dirigido al tratamiento de trastorno bipolar que se llama STEP-PD, y aquí nos hablan que en general el 75% de los pacientes finados por suicidio tenían uso comórbido de sustancias independientemente del sexo. Otro resultado que no fue consistente con lo previamente estudiado fue el vivir solo. Hanson nos dice en este estudio que en sí, de hecho, este factor fue un factor de riesgo robusto para los hombres, sin embargo, no para las mujeres. Pero en la literatura se ha reportado, por ejemplo, en este metaanálisis por Houghton del 2005, que realmente no hubo una asociación significativa en suicidio en trastorno bipolar con el estatus civil o el vivir con familiares. La condena penal también es un resultado que no fue consistente. Hanson nos dice que sí hay una asociación positiva en mujeres, sin embargo, no en hombres. En general, toda la literatura reporta que el suicidio está relacionado a todos los pacientes que tienen antecedente de condena penal, y en general las tasas de suicidio son mucho más altas en prisioneros, sobre todo cuando padecían trastornos psiquiátricos o cuando tenían una salida reciente. Entonces, esto es un poco inconsistente con lo que encontraron en este trabajo. Finalmente, los factores de riesgo específicos para suicidio en trastorno bipolar que ellos reportaron fueron el sexo masculino, vivir solo, intentos suicidas previos, comorbilidades psiquiátricas, trastorno de personalidad, episodios afectivos recientes, depresivos recientes, condena penal y el tratamiento psiquiátrico involuntario, que es lo que comentábamos es una orden del juez. En cuanto a las mujeres, los factores específicos fueron la condena penal, el trastorno de personalidad y haber padecido por lo menos un episodio depresivo en el último año, mientras que en los hombres el vivir solo, el trastorno por uso de sustancias, el tratamiento psiquiátrico involuntario y por lo menos un episodio afectivo en el último año fueron factores específicos para este grupo. Las fortalezas de este estudio, pues inicialmente es la muestra representativa en número, fueron 12.850 pacientes. Se incluyeron pacientes internados y con manejo ambulatorio. La calidad del registro es considerada alta y el registro nacional, como les comentaba al inicio, reporta hasta el 99% de las muertes en Suecia, por lo que las muertes que no fueron incluidas en este registro pues son las mínimas. Las limitaciones del estudio, pues de entrada es un estudio difícil de replicar en otros países, ya que el sistema de salud sueco pues tiene esta base de datos muy bien consignada, sin embargo en otros países pues no es así, entonces de entrada eso sería difícil. No contiene a todos los pacientes con trastorno bipolar en Suecia, de hecho su cobertura a nivel nacional fue únicamente 29%, por lo que el otro porcentaje de pacientes pudieron haber influido en los resultados, quizá. El registro era voluntario y se utilizaron 2 versiones de cuestionario, cambiaba en el idioma, entonces esto también pudo llegar a alterar quizá los resultados, además de que no se consideraron en el estudio otros factores de riesgo, por ejemplo, adversidades psicosociales, el número total de episodios, la polaridad del primer episodio, síntomas psicóticos, etcétera, y otros factores que se han considerado en general para suicidio. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que el trastorno bipolar está asociado con un alto riesgo de intentos suicidas y muertes por suicidio. Existen factores de riesgo específicos para suicidio en pacientes con trastorno bipolar y de ahí deriva la importancia del reconocimiento de los datos específicos para el desarrollo de modelos de atención dirigidos a pacientes con este padecimiento. Debemos de considerar también otros factores como antecedentes familiares de suicidio, adversidades psicosociales u otras comorbilidades médicas que puedan afectar el curso del padecimiento para el abordaje, considerar siempre la diferencia de sexo y finalmente la meta para las personas que tratamos estos pacientes, pues es reforzar la integración de modelos psicobiológicos que incluyan tanto factores genéticos como epigenéticos que puedan contribuir al abordaje de la conducta suicida en pacientes con trastorno bipolar. Y eso será todo. Gracias.